de nuevo para compartir curiosidades con todos ustedes acerca de la superficie corporal humana. Si hay algo en la vida que me ha encantado es poder observar a los individuos de mi especie y poder cuidar a los individuos de mi especie. Soy un buen cuidador de mis congéneres, no muy buen enfermero, pero sí un buen cuidador y un buen médico para mis congéneres. Y obviamente eh, dentro de toda esa vivencia de relación con las personas y de aprendizaje de la medicina y de ejercicio de la medicina desde muy temprano, he desarrollado un mirar y un sentir de la morfología del humano que aunque se basa obviamente en todos los estudios de anatomistas de todas las épocas, también tiene un criterio muy particular acerca de lo que considero el deber ser de la morfología del rostro de una persona. Muchas gracias a Viviana, a Natalie Velandia, a Vida y Estética que se han unido a esta transmisión y a todos los que se siguen uniendo. Gloria Liro. Hola Gloria. Buenas noches y muchas gracias por haberte unido a la comunicación. No olviden que pueden dejar todos sus comentarios, hacer todas las preguntas que consideren pertinentes. También pueden repetir el video si lo quieren repetir, no solamente en las redes, sino a través del canal de YouTube, donde lo subiré mañana o más tarde. Eh, habíamos empezado a hablar de la anatomía de superficie de la cabeza, habíamos definido la cabeza como un ovoide y empezamos a hablar de la superficie y de los accidentes. El accidente del cual empezamos a hablar fue los ojos. Definimos el globo ocular como una prolongación del sistema nervioso central y hablamos de los repliegues mucomusculocutáneos que lo cubren, que son los párpados. Hicimos una revisión muy corta acerca de la mecánica del párpado y las razones por las cuales los párpados y los pelos que rodean los párpados tienen esa condición. Los párpados, que son un repliegue mucomusculocutáneo, están cubiertos internamente por una mucosa que hace cuerpo con la mucosa que cubre la superficie blanca del ojo, que se llama la esclerótica. Y esa mucosa se llama la conjuntiva. Es una mucosa transparente muy irrigada que ocasionalmente se pone roja cuando se nos irritan los ojos por causa de la radiación solar o de fenómenos alérgicos. Los planos musculares de los párpados están compuestos por el músculo orbicular de los párpados, que tiene una fase intrínseca, que es la que hace el cuerpo del párpado y la que aprieta nuestros ojos cuando cerramos los ojos con fuerza. Una fase media, que está rodeando el párpado a nivel del borde de la órbita, que es la que más trabaja en el fenómeno de oclusión palpebral, en particular en el párpado superior, con la mecánica que hablamos de limpiabrisas la vez pasada. Y luego viene la piel, que es una piel con un vello sumamente fino y con una importante cantidad de glándulas sebáceas. Eh, pero resulta que esas membranas mucomusculocutáneas requieren un cuerpo, una masa que les dé textura y que los mantenga eh, turgentes y móviles al mismo tiempo. Ese cuerpo se lo da a los párpados unos cojines grasos, que son las popularmente llamadas bolsas grasas del párpado superior y del párpado inferior. En el párpado superior tenemos dos, una hacia interno y otra hacia medio, porque el resto del cuerpo del párpado superior ocupa el espacio, la glándula lacrimal, que está en el ángulo superior externo de la órbita. Y en el párpado inferior tenemos tres, una interna, una media y una externa. Esas bolsas grasas son las que con frecuencia se ponen laxas y hacen que los párpados se vean abotagados, y esa laxitud de las bolsas grasas asociada a la laxitud de la piel por el deterioro del colágeno con el proceso de envejecimiento es la que genera que aparezcan las bolsas laxas alrededor de las ojeras, que son tan inestéticas y que con mucha frecuencia
requieren tratamientos quirúrgicos demandados obviamente por el paciente que está inconforme con esa morfología estética. Pero esa laxitud es parte de los signos de envejecimiento, es decir, el humano llegando a la senectud empieza a tener ese tipo de modificaciones y las bolsas aparecen. Entonces, visualmente ya la impresión a los demás congéneres de que el personaje ha envejecido, el personaje está viejo. A los lados de los pelos de las pestañas, de los bordes tarsales de los párpados, hay unas pequeñas glándulas que son las glándulas de Meibonius, que producen una secreción oleosa que mantiene lubricados los bordes tarsales y que hace que cuando ocluimos por tiempos prolongados, por ejemplo, durante el sueño, pues no haya una adherencia importante de esos bordes y podamos hacer apertura de los párpados rápidamente para poder tener una visión completa del espacio en un momento de tener que recuperar la vigilia rápidamente. En el borde inferior de la órbita voy a quitarme los anteojos, me los puse para poder mirar, por ejemplo, que Solange Cárdenas y Viviana Gómez también están conectadas. Muchas gracias por estar aquí. Las letras del teléfono yo transmito por Docata en el computador y por Instagram doc.cata oficial en el teléfono. Entonces me pongo los anteojos para poder leer las personas que se suman al en vivo a través de Instagram en el teléfono. En el párpado inferior, el borde orbitario genera un surco que se llama el surco infraorbitario. Pero en oblicuidad, desde la iniciación de ese surco, aparece otro surco que se llama el surco oculogeniano, que separa el surco infraorbitario separa la piel del párpado inferior de la piel del malar y del carrillo. Ese surco oculogeniano atraviesa desde el borde inferior hacia el carrillo. Entonces, por eso se llama surco oculogeniano. Con el paso de los años también se va profundizando ese surco. Naturalmente en los jóvenes es prácticamente imperceptible y cuando estamos llegando a la senectud se hace aparente y va cobrando más apariencia en la medida que nos envejecemos y se reduce la masa ósea y la masa grasa del segmento superior del rostro. Luego tenemos un promontorio, que es la nariz. La nariz en el humano está en el centro de la cara. Está en medio y abajo de los ojos y protruye adelante de la boca. ¿Cuál es el objeto de que la nariz nuestra tenga esa condición? No es solo el objeto de cargar los anteojos. El objeto de que nuestra nariz tenga esa condición tan anterior es que como nuestro sistema nervioso central es tan proclive a la toxicidad de diversas sustancias, a diferencia de los de otros animales, cuando nosotros acercamos los objetos a la boca, objetos que vamos a ingerir, eh, lo primero que sucede en ese proceso es que los aromas emitidos por el objeto que acercamos a la boca van a impactar la mucosa olfativa, que está acá arriba, y eso va a informar al cerebro cuáles son sus características. Entonces uno toma la decisión de si lo ingiere o no lo ingiere. La primera decisión de ingestión de elementos se toma a través del olfato. Es el olfato un sentido importantísimo en la supervivencia de nuestra especie y es esa la razón por la cual nuestra nariz, a diferencia de lo que sucede con otros animales, está adelante de la boca. Cuando usted mira, por ejemplo, los perros tienen un hocico y en ese hocico están involucrados la nariz y la boca al mismo nivel. Cuando usted mira a otros primates, que son platirrinos, como nosotros, pero ellos no tienen las estructuras blandas de su nariz protruyendo. La nariz tiene dos fosas, una fosa nasal derecha y una fosa nasal izquierda, que están separadas por un tabique.
El tabique tiene un segmento óseo que está de la superficie del rostro hacia adentro y tiene un segmento cartilaginoso, que es el cartílago del tabique nasal. El cartílago del tabique nasal está compuesto por un cartílago hialino, o sea, muy pocas fibras, mucha agua, muy compacto gracias a la concentración tan alta de ácido condroitil sulfúrico. Ese cartílago está cubierto por una mucosa que lo nutre, la mucosa nasal, y definitivamente sostiene elementos importantes en relación en posterior con la estructura ósea del hueso etmoides y en lateral, en la parte, en el borde anterior, con los cartílagos laterales de la nariz y los cartílagos de las alas de la nariz. Las alas de la nariz nos permiten modificar el diámetro de apertura de nuestras fosas nasales, de manera que podamos introducir más cantidad de aire de acuerdo con ciertos esfuerzos dentro de la nariz con la inspiración. Mecánicamente la fuerza de la inspiración siempre es la misma y está dada por el diafragma. Entonces nosotros inspiramos y expiramos. Sin embargo, en situaciones complejas, cuando necesitamos percibir mejor los aromas de todo, hay unos músculos del rostro que se contraen levantando las alas de la nariz. Y lo hacemos cuando tenemos ira y lo hacemos cuando tenemos angustia, ¿eh? Y lo hacemos cuando tenemos miedo. Entonces, abrir las alas de la nariz nos permite llenar más de aire y percibir una cantidad de elementos en el ambiente, las feromonas que despide la piel del enemigo, por ejemplo, los aromas que despiden las armas de los enemigos, ¿eh? O los propios aromas de los sudores de los enemigos, porque ahí quiero hacer una diferencia muy importante. A través de la nariz no solo tenemos la percepción del olfato en la mucosa olfativa que está arriba en el techo de las fosas nasales, sino que también tenemos la percepción de las feromonas. Las feromonas son unas sustancias producidas por la piel que se perciben, no son aromas. La gente se confunde y cree que las feromonas son aromas. Se perciben con la punta de la nariz en unas neuronas que tenemos ahí en un pequeño órgano que se llama el órgano de Corky. Entonces, gracias a esa percepción de las feromonas, yo puedo darme cuenta si los que no estoy viendo están tristes o están alegres o están agresivos. Y por esa razón, mi nariz está adelante de mi boca. ¿Mm? Para que yo pueda tener esa completa percepción de las condiciones del ambiente. Eso es lo que permite a mucha gente llegar a lugares y decir, el ambiente está pesado. Claro, el ambiente está pesado porque está lleno de feromonas de agresividad. Ellos no sienten ningún olor en particular. Ellos no pueden decir huele a durazno, ni huele a pera, ni huele a axila sin desodorante. Ellos lo que dicen es el ambiente está pesado. O llegar a una fiesta y contagiarse de la alegría de los demás, así recién venga usted del funeral de algún ser querido. Porque las feromonas se perciben ahí, en la punta de la nariz. Esa mucosa que está cubriendo ese cartílago nasal se puede afectar por muchas cosas. Dentro de las cosas que se afecta están ciertos hábitos, por ejemplo, el consumo inhalado de rapé, que es un polvo de tabaco, o el consumo inhalado de cocaína, o el consumo inhalado de otro tipo de sustancias psicoactivas que se introducen a través de la nariz, más allá del tabaco y de la cocaína, que son los que más comúnmente sabemos que la gente usa y que consume inhalados. Esas sustancias producen un importante daño en el órgano de Corky y además producen un importante daño en la mucosa, porque esas sustancias producen vasoconstricción, dañan la circulación sanguínea de la mucosa y terminan dañando la circulación, la nutrición del cartílago del tabique nasal y entonces la punta de la nariz se cae, porque el cartílago del tabique nasal sostiene una bola de grasa fibrosa que tenemos en la punta de la nariz, ¿eh? Que algunos
a todos nos crece toda la vida. La punta de la nariz es algo que no deja de crecer hasta la muerte, pero hay personas que tienen un crecimiento exagerado y entonces aparecen las famosas brevas que llaman popularmente las abuelas, o puede aparecer una hipertrofia importante con hipertrofia de las glándulas sebáceas en un fenómeno inestético que llamamos la rinofima, que es muy frecuente también en los consumidores crónicos de alcohol o de bebidas alcohólicas. Entonces, la punta de la nariz tiene unas características muy particulares. En algunas personas es una punta bilobulada, entonces podemos ver una pequeña melladura a nivel de la línea media. Y si ustedes tocan su nariz con un poquito de fuerza y la tocan hacia arriba, se dan cuenta de que es lobulada. Tenemos una parte de la borla a la derecha y otra parte de la borla a la izquierda. Pero en la mayoría, el aspecto visible de la nariz es de una sola pequeña esfera, con una consistencia dura, porque es una bolita de grasa con una abundante cantidad de fibras. Eso protege el órgano de Gorky. Estos orificios de las fosas nasales se llaman las narinas y están enmarcados en la línea media por la columnela, que es el borde inferior del tabique nasal, y en laterales por los bordes inferiores de las alas de la nariz. Se llaman alas porque tienen una expansión hacia lateral y además las podemos mover más hacia lateral. Yo recuerdo que mi padre se ponía muy molesto cuando teníamos discusiones, sobre todo discusiones alrededor de mi comportamiento, y yo me oponía a las propuestas de mi queridísimo padre y me decía, y no me esponje la nariz, porque yo levantaba las cejas y abría las alas de la nariz. Y entonces él decía, no me esponje la nariz. Entonces, abrir las alas de la nariz es una facultad que nos permite aumentar la cantidad de aire, pero las alas de la nariz tienen un esqueleto cartilaginoso, es decir, son semiduras. Por eso mantienen siempre la forma. Popularmente también reciben el nombre de narinas o de olletas, pequeñas ollas. Para los colombianos, cuando vimos olletas, inmediatamente nos imaginamos en la que batimos el chocolate, pero para otras culturas que también son hispanoparlantes, oír olletas ya representa hablar de esa cavidad que se forma en las narinas, alrededor de las alas de la nariz y con el tabique nasal en el centro. Esa condición de las alas de la nariz tiene unas características étnicas bien interesantes. Ahí en ciertas poblaciones de humanos son pequeñas y son casi planas, y en otras poblaciones de humanos son muy cóncavas y además con una base de implantación muy amplia. La nariz tiene una forma piramidal de base triangular y vértice trunco, pegado a un promontorio que se llama el nasion. En anatomía de superficie, este punto se llama el nasion y este punto se llama la glabela. ¿Mm? Por eso hablamos, cuando la gente frunce el ceño, hablamos de las arrugas glabelares, y el punto que funde la glabela y la nariz, este es el nacio. La nariz tiene una mucosa interna, que es la única mucosa del cuerpo que tiene pelo. Esos pelos tienen una función importantísima para atrapar residuos sólidos en el aire inspirado, con el objeto de que esos residuos sólidos no lleguen a segmentos más profundos del árbol respiratorio. Esos pelos generalmente están construyendo una trama con hilos de moco. Esos hilos de moco se forman por grandes cantidades de ácido hialurónico en esa solución acuosa, mucosa, que produce la mucosa nasal y que produce además la mucosa de unas cavidades neumáticas que tenemos en la cara, que se llaman los senos paranasales, porque es que la palabra seno, S-E-N-O, significa hueco.
Esos huecos que se llenan de aire están cubiertos de una mucosa que produce durante todo el tiempo una cantidad constante de moco que termina siendo eyaculado también hacia las fosas nasales y que se llama el moco nasal. Ese moco además se emulsiona con las lágrimas. La vez pasada que conversábamos veíamos cómo las lágrimas drenan por el conducto lacrimonasal, se emulsionan y se hace mucho más fluido gracias a la competencia y a la emulsificación con las lágrimas que provienen de la glándula lacrimal, que también contienen ácido hialurónico. Esa trama funciona como una telaraña, entonces cuando nosotros inspiramos, los microresiduos sólidos que quedan y que vienen en el aire se van a quedar atrapados en esa trama que se ha compuesto entre los pelos y el moco. Cuando el residuo que inspiramos es muy grande, el pelo se mueve. Ese movimiento del pelo produce un cosquilleo que genera un reflejo, que es el reflejo de estornudo. En el reflejo de estornudo nosotros normalmente inspiramos por la boca y expiramos violentamente por la nariz. Y por eso suena un ah, ¿cierto? Esa salida por la nariz, que obviamente yo acá en este dramatizado no le hice para que no se me escurran los mocos en público, porque qué pena. Esa salida violenta del aire por la nariz va a retirar esos cuerpos extraños del espacio intranasal para que no vayan a producir ningún problema. Y por eso cuando tenemos también fenómenos de carácter alérgico, respiramos el alergeno y ese alergeno produce un fenómeno irritativo que produce el reflejo de estornudo. Esa es otra razón importante para que nuestra nariz esté adelante de la boca, porque entonces estornudamos, el moco y los cuerpos extraños que haya en las fosas nasales salen violentamente y no van a volver al cuerpo por la boca. Estas son razones de la arquitectura de nuestro rostro que son muy importantes y que nos diferencian de otros animales que se nos parecen. Ninguno de los otros primates, ni los platirrinos, ni los catarrinos son parecidos a nosotros en ese aspecto. Nosotros somos el único platirrino que tiene la nariz afuera. Eh, porque los catarrinos tienen hocico, a ellos les sale la boca y la nariz a la misma altura y además están adelante, muy adelante del macizo facial y obviamente adelante del cráneo. Esta nariz en sus alas está pegada a la cara y está pegada a la cara formando un surco que se llama el surco nasogeniano. Miren cuántas cosas vamos identificando que usábamos inapropiadamente. El surco nasogeniano es ese surco que se forma en la implantación de las alas de la nariz, se prolonga de manera imperceptible hasta el canto interno del ojo y termina en la implantación de las alas de la nariz. Porque los otros surcos no son nasogenianos. Estos surcos que tenemos acá son los que separan los labios de los carrillos. Entonces, estos son los surcos labio-genianos. ¿eh? Labio-genianos, labio-genianos. El que separa las alas de la nariz de la implantación en la cara y separa la piel de los carrillos, es el surco nasogeniano. Importantísimo en la morfología del rostro humano. Si no tuviéramos surco nasogeniano, tendríamos un parecido mucho más intenso con un chimpancé. Los cartílagos de las alas de la nariz y los cartílagos laterales de la nariz están compuestos por cartílago elástico. El cartílago elástico es otra parte de tejido conectivo de sostén que tiene muy pocas fibras de carácter colágeno, tiene gran cantidad de fibras elásticas y tiene una moderada cantidad de ácido condroitil sulfúrico, por eso no es tan cristalino, perdón, tan
no tanto tan cristalino, sino como tan hialino, no es tan fácil de fracturar, es mucho más flexible. El cartílago elástico lo tenemos en las alas de la nariz y lo tenemos en los pabellones de las orejas. Y eso lo hace muy flexible, entonces nosotros podemos al comprimir las alas de la nariz también modificar morfológicamente los cartílagos de las alas de la nariz sin que se fracturen. En cambio, si hacemos compresiones o desviaciones del cartílago del tabique nasal, al ser hialino se va a fracturar con mucha facilidad. Debajo de la nariz tenemos un orificio enmarcado por otros repliegues mucomusculocutáneos que llamamos la boca. Boca se refiere, tiene muchas definiciones porque se refiere a diversos espacios funcionales dentro del cuerpo. Se llama boca porque es una apertura que abre a un espacio, pero resulta que esta apertura, entornada por la superficie carmesí de los labios, que llamamos boca, se abre a un espacio que también llamamos boca, que es la cavidad oral. La cavidad oral tiene un techo, que es el mismo piso de las fosas nasales, que lo forman las apófisis palatinas del hueso maxilar superior en la parte anterior, y en la parte posterior las láminas horizontales del hueso etmoides. El hueso etmoides tiene unas láminas horizontales que están allá atrás donde se inserta el velo del paladar, y tiene una lámina vertical que está metida entre su cara, que en su borde anterior se articula el cartílago del tabique nasal y hace la parte ósea del tabique nasal hacia atrás. Los orificios de las fosas nasales en la parte posterior, dentro del macizo del rostro, se llaman las coanas. La cavidad oral tiene una condición funcional bien interesante relacionada con el aparato fonador y relacionada con el sistema digestivo. En lo que se refiere al aparato fonador, la cavidad oral es una cavidad que obviamente, como toda cavidad, no tiene paredes propias, es un espacio que queda circundado por una cantidad de elementos que no son suyos. Un techo, como les decía, sólido por las apófisis palatinas, un piso, que es un piso blando, formado por unos grupos musculares donde se encuentran principalmente el genilloideo, que es un musculito longitudinal que va desde el maxilar inferior hasta el hueso ioides, y otro que se llama el miloioideo, que es la cincha del piso de la boca. Ese es el piso de la boca, de la cavidad oral. Y sobre esos músculos, que además tienen la particularidad no solo de hacer apertura de la mandíbula, de la boca, haciendo apertura de la mandíbula, también se mueve el hueso ioides, bascula el hueso ioides, que nos permite hacer protrusión, lateralización y retracción de la lengua. Esa mecánica del piso de la boca y esa mecánica de los músculos de la lengua ejerce un papel funcional importantísimo tanto en la masticación como en la deglución y en la fonación. La fonación, que es la salida de sonido gracias a la vibración de las cuerdas vocales, no bucales, sino vocales. Son vocales porque tienen que ver con la voz, no son bucales porque no tienen que ver con la boca. Hace que nosotros podamos realizar un proceso de comunicación que también es bellísimo, que consiste en un acto automático, que como todos los actos automáticos se basa en una condición genética, pero es entrenado y educado, que se llama la articulación de la palabra.
Eso de la articulación de la palabra es otro evento de carácter neurológico y mecánico que va a facultarnos una gran diferencia con otras especies. Nosotros eh, a través de la palabra hemos diseñado un sistema de comunicación que tristemente nos ha hecho olvidar otros elementos como la percepción de las emisiones electromagnéticas del sistema nervioso central, que es como comunican muchos de los animales y muchos de los seres vivos en este planeta que habitamos, pero también nos ha permitido darle mucha más claridad al deseo y a la necesidad. Entonces hemos construido con el sonido que emite, que se emite al vibrar las cuerdas vocales con el aire expirado, hemos construido una serie de cadencias musicales que llamamos lenguaje. Y ahí también habría otra cantidad de cosas que hablar acerca de ese significado socioantropológico de la fábula de la Torre de Babel. Discúlpenme, mis hermanos cristianos, que diga fábula, porque realmente el desarrollo del lenguaje es un fenómeno neurológico que se da en nuestra especie y que tiene una familiaridad intensa en todas las lenguas. Y que no hemos sabido interpretar apropiadamente. Afortunadamente, los lingüistas dedicados a ese estudio han encontrado cosas muy interesantes de similitud en todas las lenguas, no solo en el hecho de las lenguas familiares, como las lenguas romances o las lenguas sajonas, sino en todas las lenguas, que nos demuestra que es el desarrollo neuropsicológico de nuestra especie lo que nos ha llevado a desarrollar un proceso que llamamos lenguaje, articular la palabra y a construir eso que llamamos los idiomas. Bueno, no me salgo del tema. En la boca, además, tenemos unas paredes laterales que son mixtas. Hay un segmento duro y un segmento blando. El segmento duro de esas paredes está compuesto por arriba por el maxilar superior y abajo por la mandíbula, pero en el borde inferior del maxilar superior se insertan unas piezas blanquecinas de marfil que se llaman dientes, y esas mismas piezas se insertan en el borde superior del maxilar inferior. Esos dientes deben articular de una manera particular, con un pequeño adelantamiento de los dientes superiores sobre los inferiores, pero con una intensa posibilidad de choque de los bordes dentales, con el objeto de realizar procesos de desgarro, de mordida y de machacamiento de los alimentos o de los enemigos. Tenemos unas paredes blandas que están compuestas en la cara lateral por unos membranas, muco, músculo, cutáneas. Mucosas, cubiertas por mucosa oral, que se llama la mucosa yugal en la cara interna, musculares porque tienen un cuerpo muscular compuesto por los músculos cutáneos del rostro, y en el segmento inferior los cirujanos plásticos los han llamado con la sigla SMASH, y cutánea porque tiene piel en la superficie exterior y externa. Esas membranas se llaman los carrillos o mejillas. Este segmento del cuerpo se llama carrillos o mejillas. No se llaman cachetes. Los cachetes son las nalgas. Después, cuando lleguemos allá, explicaremos por qué las nalgas también se pueden llamar cachetes. Los carrillos o mejillas pues tienen la función de mantener los alimentos dentro de la boca durante la masticación, y tienen una función de modulación de la voz junto con los músculos respiratorios y los músculos de la pared abdominal, que son, mientras que los de la lengua y los del piso de la boca articulan la palabra, los músculos de los carrillos, los de los labios y los de la pared abdominal modulan la voz.
nos modulan la intensidad, nos modulan algunas cositas del tono y nos permiten hacer cambios, usar la misma palabra para causar diferente impresión porque le imprimimos algunas diferencias respecto de nuestras emociones. En la cara anterior, por anterior, tenemos unos repliegues fundidos a esos pliegues, que también son repliegues musculocutáneos y los llamamos labios. Tenemos dos labios en la boca, un labio superior y un labio inferior. Superior porque está arriba e inferior porque está abajo. El labio superior, en el borde superior, hace cuerpo con la piel y el punto de inserción de las alas de la nariz. El labio inferior, el borde inferior es un borde libre con una superficie que se llama la superficie carmesí, que los histólogos no se han puesto de acuerdo en definir si es una piel sin pelo o una mucosa seca. Entonces, con frecuencia usamos el término de mucosa seca, pero ahí tenemos unas glandulitas productoras de sebo y no de moco. Yo pienso que algún día los histólogos se pondrán de acuerdo. El labio superior, como la inmensa mayoría de los segmentos de nuestro cuerpo, proviene embrionariamente de dos hemilabios, uno derecho y uno izquierdo, que cuando el disco trilaminar se cierra y cuando se empieza la formación del polo cefálico y las eh, branquias se unen para formar nuestra cara, también se va a sellar en la línea media, dejando como secuela de ese sellamiento de la línea media un surco que une la piel del labio superior a la piel de la columnela nasal, que se llama el surco nasolabial, que está soportado por unas bandas fibrosas sobre el músculo, sobre la fase media del orbicular de los labios, que se llaman las columnas del labio superior y que obviamente también con el paso de los años se van aplanando por causa de la laxitud de las fibras colágenas que sostienen esas columnas. El labio superior tiene en esa unión una prominencia central que va a ser muy útil en el cachorro. Todos los recién nacidos de los mamíferos se llaman cachorros porque son lactantes y porque maman. Va a ser muy útil en el cachorro porque tiene abundante cantidad de fibras, una muy pequeña cantidad de grasa y va a servir para golpear suavemente la areola y exprimir la leche para que salga por el pezón. Entonces, por eso se llama el botón de succión. El cuerpo del labio está compuesto en la fase muscular por el orbicular de los labios, pero para darle volumen y turgencia tenemos unos cojines laterales que se llaman los cojines de prensión. Cuando el lactante está amamantándose, tiene el pezón metido entre la boca, eh, agarrado desde la areola por los botones de prensión, dos superiores y dos inferiores. Y el botón de succión es el que hace esto para exprimir, para ordeñar la leche. Esos botones laterales son mucho más pequeños en el labio superior que en el labio inferior, por eso estéticamente tenemos que el volumen de la superficie carmesí del labio superior siempre es levemente menor que el volumen de la superficie carmesí del labio inferior. Creo que vamos a dejar ahí. Yo me imagino que están cansados y que quieren retirarse a descansar y a cumplir con las labores domésticas que nos corresponden a todos en este horario. Y el próximo miércoles continuaremos hablando de todas esas cosas que hay en los labios, en la cavidad oral, los otros surcos del rostro que nos identifican como un humano y nos diferencian de los batracios, por ejemplo, y de algunos reptiles. Eh, aquí me está diciendo Julie que no termine.
Tengo que terminar, Julie, porque yo también tengo algunas cosas que hacer. No olviden suscribirse a mi canal de YouTube, Catalina Ucros Vega, y no olviden dar me gusta en los videos y además compartirlo con todos sus amigos y colegas, porque estoy seguro de que estas conversaciones muy informales, con muy poco rigor académico, pero muy útiles en el conocimiento general que necesitamos para el trabajo diario. Los quiero montonones. Este trabajo es un trabajo hecho en conjunto con ustedes y conmigo y para ustedes y para mí. Por favor, dejen sus comentarios, hagan todas las preguntas que consideren pertinentes y las que no consideren pertinentes también. Todas las preguntas son preguntas para responder. Dice una gran amiga mía, Patricia Parra, que es compañera de trabajo, dice, no hay preguntas tontas, hay tontas que no preguntan. Entonces, yo estoy para responder las preguntas y para hacer más preguntas, porque también me gusta saber mucho de muchas cosas. Una feliz noche. Nos vemos el próximo viernes para seguir hablando un poquito de los aspectos jurídicos del trabajo en estética y dentro de una semana ya les avisaré la hora en que nos reuniremos para poder seguir conversando de anatomía de superficie. Hasta luego y muchas gracias por contar conmigo y por acompañarme en estos espacios.